Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hablar con mi grupo 6, nuestro avance del informe 3 que hemos presentado. Nuestro título denominado Análisis de los fundamentos de la microeconomía y de la macroeconomía de un país tomando en cuenta el sector pesquero y mundial. En el punto A vamos a ver que vamos a definir dos variables relacionadas con el sector de la pesca, que van a ser la variable macroeconómica y la variable microeconómica. En el microeconómica vamos a ver que el precio del pescado, según Samuelson y Nordhaus 2005, los precios se van a ver reflejados según la escasez relativa de los bienes y cómo actúan en incentivos para productores y consumidores. En el mercado pesquero, el precio se va a determinar según la oferta y demanda, y esto se ve afectado por factores como la estacionalidad y los tipos de cambios de clima, como el fenómeno del Niño, el costo del combustible y la logística que pueda haber. En el Perú estos elementos explican por qué el precio de especies marinas fluctúa con frecuencia de mercados locales. Y en la variable macroeconómica vamos a ver denominado la exportación pesquera, por Michael Parkin 2014, que nos va a sostener que las exportaciones son clave para el crecimiento del PBI, que es el Bruto Interno, ya que aprovechan la ventaja comparativa de un país y generan ingresos en las divisas. En el Perú, gracias a su vasta costa de biodiversidad marina, se va a ver que el sector pesquero es uno de los principales motores exportadores. Y también según Produce 2023 nos va a hablar que en 2022 las exportaciones pesqueras van a sumar 3.500 millones de dólares, con más del 70% correspondientes de harina de pescado, siendo nuestros principales sitios claves enviados China, Alemania y Japón. La conclusión clave de esto, el resultado económico según del sector económico de no financiero, nos va a decir que entre 2015 a 2019 un pico que estuvo casi medio. Y para el 2020 tuvo una caída que cayó casi hasta el punto 9 que estamos viendo según nuestro gráfico. Y para el 2021 tuvo de nuevo un tipo de crecimiento. Algunas conclusiones de este tipo del punto A que podemos decir que el precio del pescado es una variable microeconómica que corresponde a las dinámicas del mercado local y condiciones naturales. En las exportaciones pesqueras vamos a ver cómo la variable macroeconómica nos va a mostrar cómo la pesca contribuye significativamente al PBI, a la balanza comercial y la generación de divisas en el Perú. Se puede decir que ambos niveles reflejan cómo la economía pesquera se ve influida por factores internos como la oferta y la demanda y ciertos costos. Y en lo externo se va a ir más principalmente por la demanda internacional, los climas y la política global que puede tener cada tipo de país. Ya. En el punto B tenemos la revisión de información y estadística sobre la variable microeconómica seleccionada en fuentes oficiales y medios especializados. Como punto 1 tenemos la INEI, que es información del 2024. Es el informe técnico de precios al consumidor. Son los precios del pescado como el bonito, merluza y caballa, en las cuales aumentaron notablemente en el primer trimestre del 2024, y una de sus causas principales fueron la disminución de la oferta por el fenómeno del niño costero y el alza en los costos logísticos. Aunque la demanda se mantuvo estable, la menor disponibilidad de especies presionó los precios al alza. Muestra que el precio del pescado es altamente sensible a factores climáticos y logísticos. Como punto 2 tenemos el MEP, que también es información del 2024, en la cual Llegaste. nos informa que el reporte sobre gestión del presupuesto identifica problemas estructurales en la cadena de valor pesquera: informalidad, Gorda, acceso restringido a al mercados pavito hay que hacerle y, su bueno, casa. fallas de refrigeración y transporte. Estos problemas, estos Gorda, problemas si vas generan a pasar, pérdidas en pasa la agachado, comercialización pasa piso, y aumentan el precio pasa final piso, del pescado, ¿no? En este caso. Se propone también pasa una piso, mejor piso articulación entre agachadito, inversión casi pública y gateando. gestión territorial para así reducir los costos y lograr precios más estables y accesibles. Como punto 3 tenemos el BIS, información del 2012, que es la inclusión financiera en economías de desarrollo, en la cual señala que muchos pescadores artesanales no tienen el acceso al crédito formal, lo cual limita su capacidad de producción y respuesta ante la demanda. Esta falta hace que el financiamiento agrava la escasez y aumenta el precio del pescado. Además de la dependencia de intermediarios informales, distorsionan los precios perjudicando a productores y consumidores. Como último punto, punto 4, en el 2020, bueno, el BIS del 2024,
Ahí está la transmisión de política monetaria, en la cual el sistema financiero peruano es estable y la política monetaria de sectores informales, como la pesca. Y todo esto impide que muchas pequeñas empresas pesqueras puedan invertir o mejorar procesos elevando los costos de producción en contextos en la alta inflación o la volatilidad económica en el precio del pescado, que se vuelva aún más sensible en estos factores. En mi caso, revisión de información y estadísticas sobre la variable macroeconómica seleccionada en fuentes oficiales y medios especializados. La exportación del sector pesquero son una de las principales variables macroeconómicas del Perú, ya que representan una fuente clave de las divisas que llegan hacia el Perú, los empleos e ingresos fiscales, especialmente en las regiones costeras. Este rubro incluye productos como harina, aceite y pescado, los cuales indicen directamente en los indicadores como es el PBI y la balanza comercial. Durante el año 2023, el Ministerio de Producción reportó que las exportaciones pesqueras alcanzaron los 3.560 millones de dólares, lo que significó una caída del 18% respecto del año anterior. El Ministerio de Producción informó que durante el año 2023 las exportaciones pesqueras alcanzaron un valor total de 3.560 millones de dólares, lo que representa una caída del 18% a comparación de años anteriores. Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú señaló que el valor agregado del sector pesquero cayó más del 25% en dicho año, principalmente debido a la baja captura de especies destinadas a la industria. En complemento, un informe del CIEN-ADEX destacó la necesidad de diversificar tanto los productos como los mercados de destino para reforzar la competitividad en dicho sector. Y anualmente, según el diario Gestión, el sector pesquero es uno de los más vulnerables a la variabilidad o los hechos políticos con respecto a la economía. La menor disponibilidad de la anchoveta no solo afectó los embarques de harina y aceite, sino que también redujo las recaudaciones por canon pesquero y derechos de extracción. Bueno, continuando acá las variables, una de las variables del trabajo se ve la recaudación fiscal del sector pesquero del 2020-2023. Acá se muestra que la reducción fiscal proveniente del sector pesquero experimentó un crecimiento entre 2020 y 2022, que 2020 fue de 480 millones y 2022 de 530 millones. Esto fue impulsado por mayormente la producción y exportación. No obstante, en 2023 esta cifra cayó a 420 millones en concordancia en la reducción de la actividad pesquera. Esta disminución en la recaudación también afecta a las regiones costeras que dependen del canon pesquero para el financiamiento de productos locales. En la otra gráfica se muestra la variación anual de exposiciones pesqueras en porcentaje. Acá se muestra el análisis de la variación anual, muestra un crecimiento de un 24.2% en el año 2021 y un aumento moderado del 6.1% en 2022. Sin embargo, en el 2023 se registró una contracción del 18.1%, reflejando la volatilidad del sector frente a sectores externos como el clima. Acá se muestra otro gráfico del año 2020-2023. El valor total de las exportaciones del sector pesquero en el Perú ha mostrado una tendencia creciente entre 2020 y 2022, pasando de 3.300 millones de dólares a 4.350 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2023 se registró una caída considerable, llegando a 3.560 millones de dólares. Este descenso del 18.1% se explica principalmente por la suspensión de la primera temporada del pesca de la anchoveta debido a las condiciones climáticas anómalas por el Niño. En otro gráfico que dice el índice de valor de agregado del producto del sector pesquero desde el año 2020 a 2023, muestra que el sector pesquero se evidenció una evolución marcada por el entorno productivo. En 2020 se tomó como referencia el valor de base de 100, incremento a 108 en 2021 y a 112 en 2022, lo que refleja una etapa de recuperación post pandemia. Sin embargo, en 2003 el índice cayó a 84, lo que representa una concentración importante en el valor generado por el sector. En las últimas tablas se muestra que
las exportaciones de productos de pesqueros con valor agregado han mostrado una tendencia positiva entre el año 2020 y 2023, creciendo de 350 millones a 600 millones de dólares. Este comportamiento refleja un esfuerzo por parte del sector en diversificar a su oferta exportadora y aumentar el valor de productos. Y por último, la variación anual de profesiones pesqueras en el análisis anual muestra un crecimiento de 24.2% en 2021 y un aumento moderado de 6.1% en 2022. Sin embargo, se reflejó en 2023 un registro de contracción del 18.1%, reflejando la volatilidad del sector pesqueros a impactar el sector comercial. Condición mi compañero. Y como conclusión, el precio indica cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por diferentes tipos de especies marinas en mercados, informando sobre la escasez relativa de los bienes, que también sirve como incentivo para los productores y consumidores. También se observa que una gran cantidad de pescadores no tienen acceso al sistema financiero formal, que limita la capacidad para poder invertir en mejoras tecnológicas. El segmento con mayor valor agregado de productos derivados del pescado mostró un crecimiento sostenido en los últimos años, que representa una oportunidad para reducir la vulnerabilidad del sector frente a actores ambientales. Y como recomendaciones, tenemos que invertir en productos con valor agregado, aprovechando el crecimiento sostenido del mercado. Como productos derivados del pescado, mostrar un crecimiento constante con una mayor demanda y disposición de los consumidores a pagar más, con ganancias más altas que el pescado crudo. Y facilitar el acceso al sistema financiero mediante alianzas o microcréditos. La falta de acceso al financiamiento formal limita a los pescadores para invertir en tecnología que permite conservar o aumentar su productividad. Gracias. Bueno, el profe, sería todo. Muchas gracias.